Angelique. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias. Qué bueno, que me alegro. Gracias, Vic. Excelente, excelente. Por ahí los he visto muy activos. Cansado, pero bien, licenciado. Qué bueno, qué alegre, me alegra mucho eso. Por ahí los he visto muy activos. Em, es- eh, algo para antes de iniciar, esperando que ingresen los demás compañeros, em, el motivo de la tarea era relacionado a que algunos trabajos que había recibido con anterioridad no llenaban los requisitos de tal como las instrucciones se habían pedido y en sí la estructura del trabajo. Entonces prácticamente era un trabajo para hacer una remembranza de lo que ustedes ya vieron, ya conocen, ya estudiaron, ya los examinaron y ya ejercitaron. Entonces era un trabajo bastante sencillo. Solo les quiero aclarar que en el día de hoy ampliamos la entrega de la entrega del trabajo porque era necesario, o sea, es necesario que ustedes lo entregaran porque uno de los objetivos principales era de que ustedes, como les digo, todo eso que en el trabajo ya lo han visto ustedes, ya lo conocen, esos de básicos de diversificado, era solo para remembrar. Una disculpa a los compañeros que lo entregaron antes de las 12 del día de hoy. Eh, Entiendo la razón de algunos comentarios que vi por ahí en el chat, pero también era necesario también que lo entregaran todos los compañeros. Es una muestra de solidaridad para todos, ¿verdad? Entonces, eh, gracias por la comparecencia al trabajo. Y prácticamente es para remembrar, remembrar lo que ustedes ya saben. En ese sentido, vamos a estar todavía en lo que falta del semestre, vamos a estar haciendo más trabajos, más laboratorios. Hoy vamos a continuar con la clase y antes de iniciar, que ya son las 7:05, quisiera solicitar alguna duda, algún comentario relacionado a la clase, no al trabajo, porque el trabajo ya fue, creo yo que ya quedó bastante claro con relación a lo que ustedes hicieron, por eso es una de las razones de hacerlo a mano para que es una técnica de estudio, ¿verdad? Una técnica didáctica para poder eh, comprender lo que uno está escribiendo y está analizando en ese momento. Vamos a, hoy nos toca hablar sobre los sujetos del derecho internacional público y su quehacer en el ámbito internacional. Entonces, sí, sobre la comunidad jurídica. Entonces, antes de iniciar, preguntas relacionadas a lo que hemos visto en las clases anteriores. Si no, vamos a dejar un trabajo. ¿No tienen dudas? ¿Todo está claro? Por el momento está claro, licenciado. Ok, muy bien. Excelente, me agrada eso. Bueno, los sujetos del derecho internacional público. ¿Se recuerdan? En las primeras clases vimos dicha clasificación y cada uno de los autores tiene diferentes formas de clasificar a los sujetos del derecho internacional. ¿Se recuerdan de que vimos quiénes pueden representar al Estado frente a otros estados? Y uno de esos eran esos órganos de representación de parte del Estado que estaban en diferentes países, y Guatemala
tiene varios representantes de países, varios representantes guatemaltecos en diferentes países. Y en la mayoría de países hay embajadores y hay cónsules. Entonces, en ese sentido, ¿me pueden decir, por favor, todas las personas que recuerden? Vamos a preguntarle acá veamos, a Melanie. ¿Está por ahí Melanie? Se nos fue Melanie. A Jacqueline. Están muy apagados el día de hoy. ¿Qué pasa? Es viernes, Lick. Sí, ¿verdad? Jacqueline, cuénteme. ¿Podría encender su audio? Porque le voy a hacer unas preguntas. Dice que no le sirve el micrófono. Bueno. A Wendy. ¿Está por ahí Wendy? No, no está Wendy. Luis Javier. Licenciado, perdón, es que todavía voy de camino a mi casa. Ok, muy bien. Vamos a ver a alguien más. Hoy todos creo que me están oyendo. Leslie, Melissa, ¿está por ahí? O Domingo, ¿estás por ahí? Buenas noches, Lick. Gusto saludarlo y de antemano, pues, que el día del abogado, pues, se la pase súper. Muchas gracias, Domingo, igualmente. Bien, licenciado, en relación a los sujetos del derecho internacional público, pues, al inicio, pues, se trabajó tomando en cuenta dos tipos de escuelas, que está la escuela clásica y también la positivista, ¿va? Y hay otra que la trabaja de una manera mixta, digamos, ¿verdad? Y dentro de eso, pues, dentro de como usted muy bien lo decía, en aquel momento dependiendo de cuál era la filosofía y la ideología con que se da la conceptualización, así iba a clasificarse los sujetos. Y en pues, tenemos sujetos del derecho, sujetos ordinarios, sujetos activos, sujetos permanentes, Lick. Y también tenemos sujetos con capacidad plena. Ajá. ¿Verdad? Bueno, así es. Y dentro de los representantes del Estado, entre otros países, ¿te recordás que habíamos hablado sobre los cónsules y los embajadores? ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Los embajadores, vamos a ver, los embajadores son las personas que tienen la representatividad legal, jurídica del Estado de Guatemala ante otros países. Ajá. Y los cónsules, pues, según me recuerdo yo, se trabajó que ellos podían desarrollar trabajos administrativos, aunque también está la palabra canciller, ¿verdad, Lick? Y estaba el canciller también. ¿Verdad? Entonces, el canciller regularmente, pues, es una connotación, desde mi punto de vista, yo lo entendí así, que está representado por el ministro de Relaciones Exteriores, pero le dan el nombre de canciller en el momento en que está en otro país extranjero. Sí, les mencionaba, vamos a ir por partes y en orden. En este caso, hablaba sobre los embajadores que eran aquellos, o las embajadas de Guatemala en otros países, y lo mirábamos como aquel ejemplo que era un pedacito de Guatemala en otro país.
y que tenía las facultades totales o plenipotenciarias para representar a Guatemala en otro país. De hecho, investiguen qué significa las facultades plenipotenciarias, por favor. Y también estaban los cónsules. ¿Quiénes eran los cónsules o quién era el representante consular de Guatemala en otros países? Y decíamos de que los cónsules o el consulado de Guatemala era aquella persona que representaba al país, pero ejerciendo funciones administrativas. ¿Se recuerdan de que dijimos de que en esa casita donde estaba el cónsul o el consulado había una oficinita de todas las entidades, de todas las facultades, perdón, de todas las entidades de Guatemala, pero en un país? Entonces, dice que tenemos que investigar. Investiguen la palabra plenipotenciario, ¿qué significa? Entonces, ya tenemos la diferencia consulado, ya tenemos la diferencia embajador, ya tenemos la diferencia entre el canciller. ¿Y quién era el canciller? El canciller es el representante de Guatemala, ante otros estados. Entiéndase, aquella persona que por parte del presidente o del jefe de estado representa a Guatemala o es el encargado o titular de la cartera, del ministerio, de la secretaría, como le quieran llamar, o la forma en que le llaman los diferentes países, de aquella persona que va a representar a Guatemala, pero que estando en Guatemala sale a otros países a representar a Guatemala. Por ejemplo, acá en Guatemala el ejemplo es que nuestro canciller establece o se llama Mario Búcaro, y él es el representante de Guatemala ante otros países, pero estando en Guatemala. ¿Me logran entender? Consulado es, y embajador está fuera de Guatemala. El canciller o el ministro de Relaciones de Guatemala está dentro de Guatemala y sale a representar a Guatemala. Alguien que haya investigado la palabra plenipotenciario, Jacqueline, creo que me apareció por ahí, o Julio. Empecemos con Julio. Sí, que yo me recuerdo, hasta sale una película, pero es vieja, que es de cuando, no sé si algunos vieron Cantinflas, que él que decía que era embajador plenipotenciario, decía siempre en la película, y él representaba a un estado que le llamaba Los Cocos, pero él no solo era embajador, digámoslo, sino que también era plenipotenciario porque tenía autoridad. Entonces, la palabra que yo encontré era que es el representante de un gobierno o un estado que tiene plenos poderes para tratar o hacer negocios, digamos, negociar con un asunto. Por ejemplo, cuando, no sé si han escuchado ahorita que el tema El Salvador y que Nayib Bukele y todo eso, pero Nayib que hizo ahorita como el puerto de que sales del Salvador a Costa Rica, y ahora ya tienen el puerto y que tienen un barco especial que lleva carga para implementar. Entonces, él envió a una persona para tratar esa negociación entre Costa Rica y El Salvador. Entonces, esa persona que representa a El Salvador es el que tiene poder para poder firmar un acuerdo, alguna cosa así, no sé cómo escribirlo. Exacto, así es, efectivamente, así es. Jacqueline, ¿qué encontró usted? Gracias, Julio. Jacqueline, Gracias. ¿me escucha? ¿Puede hablar? Lick, tal vez antes de que nos platique Jacqueline qué encontró acerca de plenipotenciario. Este es un comentario, licenciado, y que en Guatemala pues no se tiene la carrera específica, pues. Yo me recuerdo, o sea, le dan la representatividad de nuestro país a cualquier persona, y lo digo a cualquier persona porque
en su oportunidad la señora Valdetti me parece que le dio la representatividad de Guatemala, no sé si en un consulado. Y esta señora era la que le cuidaba sus cabellos, algo así. No muy me recuerdo, pero esa parte llama mucho la atención porque la mayor parte de países, todos ellos son diplomáticos de carrera. Y acá en Guatemala ni siquiera abogados y notarios son nombrados para ese tipo de actividades donde se toman decisiones, pues, ¿verdad? Y si no se tiene el conocimiento y no se tiene la certeza jurídica, pues al final de cuentas, pues vamos a estar dejando mal a Guatemala. Es un comentario nada más. Muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí en Guatemala no existe la carrera diplomática, a diferencia de otros países, por ejemplo, países europeos que en el sentido de que no tiene, por ejemplo, en las universidades no hay una carrera que diga licenciado en relaciones exteriores, por ejemplo, se me ocurre mencionarlo. He visto últimamente en algunas universidades que hay maestrías que tienen la carrera de relaciones internacionales, pero en sí diplomático como tal es una carrera nueva, está naciendo acá en Guatemala, pero derivado de lo que platicamos es que la palabra plenipotenciario o la persona a quien el Estado, o en este caso el presidente, le otorga esa facultad de negociar frente a otros países sin necesidad que vaya el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores o el embajador o el cónsul, es aquella persona que va directamente a ejercer esa representatividad, como lo mencionaba Domingo, de Guatemala frente a otros estados y tiene capacidad para decidir qué es lo que va a negociar con Guatemala. Bueno, entonces, derivado de los sujetos de derecho internacional, tenemos a la comunidad jurídica. ¿Y quién es la comunidad jurídica? Es aquel conjunto de estados, veamos, pongamos atención en eso, es aquel conjunto de estados que tienen una unidad y una unidad de acción y voluntad para poder negociar con, en este caso, convenir acciones entre un estado y el otro. Pero como la comunidad internacional es aquel conjunto de estados, no podemos venir y decir o establecer el estado de Guatemala, sino que decimos la representatividad de Guatemala la ejerce Juan Pérez de los Palotes. Derivado de eso, ¿qué es el estado? Y pregunto aquí, ¿algún voluntario? ¿Qué es el estado? ¿Qué comprende por estado? Teoría general del estado. Que en este caso es el cuarto semestre. Vamos a ver aquí a Minor, me aparece aquí. Minor, ¿me escucha? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Podría usted decirnos qué entiende por estado? El estado es la composición de un gobierno, licenciado, que lo compone el territorio y la soberanía y la población, perdón. ¿Qué más? Le falta uno. Población, territorio, soberanía y su Estado de Derecho y sus normas jurídicas. Perdón, exacto. Bueno, entonces, pero ¿será que usted puede tocar el Estado? ¿Será que usted puede agarrar un pedacito del Estado y llevárselo en la bolsa? ¿O es algo inmaterial, algo abstracto? El Estado, comprendo yo que es inherente a la persona, no lo podríamos repartir o tocar en la referencia que usted me dice, porque creo yo que es algo inherente a los que habitamos el Estado, a la población. Claro. No sé si estará bien así. ¿Se recuerdan ustedes en Teoría General del Estado cuando nos preguntaba el profesor, ¿qué fue primero, el derecho o el Estado? Entonces, atendiendo lo que dice Minor, es inherente a la persona humana.
el derecho es inherente a la persona humana. ¿Se recuerdan de aquella maleta de derechos que llevamos toda la vida de espalda? Asimismo también llevamos esa facultad o conformamos nosotros como tal el Estado. Entonces el Estado siempre va a ser algo abstracto. Obviamente el territorio se puede ver, obviamente las normas o leyes se pueden tocar, la población se puede establecer, la soberanía nosotros la ejercemos con cada decisión que tomamos. Entonces, pero es una ficción, es algo que que se mira pero no se toca, no se puede percibir, no se puede tocar, ¿me entienden ese punto? Entonces el Estado obviamente no puede actuar por sí solo, o sea, es algo inmaterial que no tiene sentido, que no tiene ojos, que no tiene una vida como tal, pero ¿quién es representante? Por eso les decía yo que es algo ficticio o es una ficción. En ese sentido, nosotros como personas que vivimos vivimos en el Estado, que conformamos el Estado, que ejercemos esa soberanía, que estamos sujetos al imperio de la ley, nosotros somos los que representamos a Guatemala. Pero obviamente a las Naciones Unidas no podemos llegar a esa sede y sentarnos todos a tomar una decisión, sino que nosotros lo nombramos, y un ejemplo muy claro es lo que acaba de pasar acá el 20 de agosto del presente año. Elegimos a nuestras nuevas autoridades que van a tomar posesión el 14 de enero a las 14 horas. Así dice la norma jurídica, la Constitución. Entonces, en ese sentido, les queda de tarea como algo que deben investigar y saber cuál es el fundamento legal para establecer que cada 4 años se toma la persona electa toma posesión el 14 de enero a las 14 horas. Les queda como tarea y como curiosidad. Entonces, en ese sentido, el Estado es algo ficticio y lo representan a través de nosotros. Entonces, y quienes nombran, era lo que yo les decía, quienes nombran a esas personas, nosotros como habitantes. Y en ese sentido, los órganos centrales siempre va a ser el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién es el presidente? El presidente es el jefe de Estado. No es el dueño, como se quiere hacer ver acá en Guatemala, no es el propietario de Guatemala, sino que es el representante únicamente. Pero también en Guatemala, que tiene el sistema republicano y es presidencialista, lo tomamos como presidente. Hay estados que todavía son monárquicos y en ese sentido lo toma la monarquía. ¿Y quién va a ser el representante? Va a ser el rey, la reina. Por ejemplo, Inglaterra, ¿se recuerdan que es un estado monárquico todavía? Y ejerce las funciones de monarquía o la representación del Estado a través de la monarquía. Puede ser el presidente de juntas de gobierno, por ejemplo, que en los años 80 habían los golpes de estados militares que se dieron acá en Guatemala, tenían como representante una junta militar que estaba conformada por 3. 1, 2 y 3 elementos del ejército, pero uno era el representante que representaba a esos 3 y representaba a Guatemala derivado de una imposición de fuerza o de facto que ya ustedes conocen la historia, cómo se daban esos golpes de estados en su momento. Y ahorita te doy la palabra, Julio, no te me vayas a escapar, dejar encendido de una vez tu audio. Entonces, también estaban los reyes, los emperadores, en su momento, los jefes de gobierno, que es también el jefe, el representante de Guatemala, en este caso el presidente. ¿Y quién representa y dónde nos representa? Nos representa frente a la comunidad internacional. Y algo muy claro y viene como anillo al dedo es, ¿vieron ustedes la intervención de Yamatei en la Asamblea de Naciones Unidas? Si alguien lo vio, que nos pueda decir qué fue lo que habló y vamos a tomar a partir de ahí el ejemplo y la explicación que viene ahorita. Julio, contame, o Juan, creo que es Juan. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Yo le tenía una duda con relación a la figura
el presidente, como usted mencionaba, que pues él no es el que toma todas las decisiones ni nada, porque es un consejo de ministros, ¿verdad? Pero mi duda va enfocada, por ejemplo, en la función de la primera dama de la nación, en caso que el presidente está con su esposa, ¿verdad? En el gobierno, y se oía de Álvaro Colón su esposa, ¿verdad? Sandra Torres, que Álvaro Colón no era el que gobernaba, sino que era ella. No sé si usted puede aclararme esa duda, licenciado, disculpe. Claro, aquí se da una situación, podemos decirle, ilegal, digámoslo de esta forma, o inmoral, o puede ser de facto no declarado, porque ¿quiénes escogimos, quiénes votaron por Colón? Todas las personas con capacidad para ejercer el voto. ¿Y cómo lo ejercieron? Y fuimos a las urnas. Pero, derivado a que en este caso, es como aquello de que quién manda en la casa a la esposa. Entonces, en ese sentido, ella optó o tuvo esa facultad de poder ejercer el poder, no públicamente, sino que tras bambalinas o atrás del escenario o atrás del trono. Era el poder atrás del trono, como le dicen en la jerga común. Pero quien ejerce o representa a Guatemala es el presidente. A falta de él, lo representa el vicepresidente. El ejemplo es muy claro y es muy bueno, y se puede establecer quién ejerce el poder detrás del trono. O sea, no es público, pero él manda, ¿no? Por ejemplo, en este caso que ponías de ejemplo a Sandra Torres con Álvaro Colón. Lo que dicen todas por ejemplo, los memes, el Facebook, el Twitter y todas las redes sociales, ¿quién manda ahorita aquí en Guatemala, verdad? Entonces, y acusan al presidente Yamatei de tener, de ser, sea cierto o no, nadie sabe, nunca se ha confirmado de que otra persona es quien ejerce el poder, pero eso, o sea, nosotros no escogimos a esa persona, nosotros escogimos, o quienes hayan escogido al presidente Yamatei, lo escogieron a él y él es el que ejerce el poder. La pregunta es muy buena, porque se puede decir que por cultura general ella manda, ¿verdad? O él manda, pero no es así, eso no es legal, sino que es moral o inmoral, no sé cómo le podamos denominar. Contame. Sí, licenciado, en el caso del presidente Yamatei, lo único que a mí me extraña es cómo él le delegó el poder a una persona o una figura, como dice usted, ¿verdad? Que en este caso era este señor Miguel, ¿verdad? Ajá. Pero yo nunca logré comprender en mi carrera de estudiante cómo es que el presidente creó esa figura, que era como un mandamás ante todos los ministros. O sea, él decía qué ministerio iba a ser, qué iba a hacer ese ministerio, y hasta eso era inconstitucional. Claro, pero no sale a la luz, o sea, no sale legalmente. Por ejemplo, que me ocurre a mí que están almorzando hoy, a mediodía, están comiendo estas dos personas y se le ocurre, mira, necesito que hagas esto. Por ejemplo, que el ministro de Relaciones, de Comunicaciones, haga una carretera en X lugar. Entonces le ordena o le manda, como ustedes quieran tomarle, o indicarle o decirle. Entonces llama a Consejo de Ministros o llama directamente al ministro de Comunicaciones y le dice, necesito que hagas esa carretera que le pidió la otra persona, pero lo está haciendo él. O sea, y él es el que manda, él es el que nos representa, independientemente del poder que tenga atrás. No sé si me logro dar a comprender. O sea, posiblemente sea cierto y posiblemente haya un poder detrás del trono, como les indico, pero no es legal. No es que esta persona es la que manda o que el presidente lo ponga como tal para poder mandar. Menos a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, por eso es que los órganos del Estado que representan a Guatemala son solo dos: el presidente y y en este caso
el ministro de Relaciones Exteriores. Blanca, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo está? No sé si es percepción bueno, no sé, ¿verdad? Pero yo más entiendo lo de que alguien más ejerce el poder, no tanto como se dice del presidente que le delegó a este otro señor Miguel, sino más que nada como las élites que en algún momento nos enseñaron en, en derecho. Ay, no recuerdo qué derecho fue, en qué clase fue que nos enseñaron, pero que son los, el narcotráfico, la iglesia, Los poderes los que lo ocultos. financiaron al final, ¿verdad? Los que financiaron que esa persona llegue, son los que realmente están manejando todo, ¿verdad? Porque son los que lo pusieron ahí, ¿verdad? Todos los, ¿cómo se llaman? La sociedad, la asociación de empresarios. Los sectores de Ah, poder. perdón que las ideas se me revolvieron, pero más No tenga es, o pena. sea, los que financiaron para que esa persona esté ahí son los que mandan. Así lo entiendo yo. Exacto, sí, y ahí usted tiene razón también con relación a la realidad nacional. De hecho, parte de lo que usted menciona es un vox populi, ¿va? Es un secreto a voces en donde se establece quiénes mandan en Guatemala: los empresarios, los partidos políticos, el crimen organizado, puede ser también los militares, o sea, esos sectores de poder que están detrás del trono, pero eso no lo sabemos, o sea, sí lo sabemos y es un secreto a voces, pero desde el punto de vista legal, nosotros tenemos que establecer desde nuestra perspectiva como estudiantes, como abogados, sabiendo que sí existen esos poderes ocultos, pero y que son los que, por ejemplo, como dice usted, financian la campaña electoral y necesitan recuperar ese dinero que invirtieron en esa campaña, pero en sí nosotros lo debemos de ver desde el punto de vista legal. ¿Y quién representa a Guatemala? ¿O quién manda en Guatemala? ¿O quién es el que ejerce esa política interior o exterior de Guatemala? Siempre va a ser el presidente, independientemente de lo que sea atrás. Pero, y nosotros lo debemos de ver de una forma objetiva. Después en paneles, en, ¿qué les digo yo? En discusiones, ya se puede establecer o determinar y llegar a una conclusión a lo que usted menciona, pero en sí, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de derecho, es el presidente, para no salirnos de ese contexto. Y sí tiene razón, usted tiene mucha razón, Blanca. Y de hecho, parte de ese curso de ciencia política o teoría del Estado o teoría del derecho es parte de la realidad también. En ese momento del curso, ustedes lo vieron como tal, como una forma objetiva y real de ver las cosas. Ahora en Derecho Internacional Público lo vemos a través de la representación que tiene el Estado con relación a quién representa a Guatemala. Entonces, como les decía, los jefes de Estados, ¿quiénes eran? Nosotros como un sistema presidencialista, el presidente, la Junta de Gobierno, en estados monárquicos el rey, y sucesivamente son los que representan al Estado. Entonces, el jefe de Estado tiene autoridad para hablar en nombre de su Estado en cuestiones internacionales. La persona a quien le corresponde determinar la política exterior de su país efectivamente es el Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y cuál es el objetivo? Representar como máxima autoridad el Estado y al Estado, y el presidente, derivado a los múltiples compromisos que tiene dentro de la administración pública, obviamente no se puede dar abasto ver la política interior y la política exterior. Entonces, es por ello que el Consejo de Ministros, el organismo ejecutivo, tiene la función de organizar y administrar, como valga la redundancia, la administración pública. Y dentro de
organismo ejecutivo también hay una persona o una facción del organismo que también regula y que representa la política exterior. Y como su nombre lo indica, acá es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo les puedo preguntar en el examen, o por ejemplo, en su examen técnico profesional, el privado o el público, puede el examinador preguntarles, mire, ¿quién es el que ejerce la política exterior de Guatemala? El presidente, pero delega esa representación a través del Ministro de Relaciones Exteriores. Ah, muy bien, excelente. ¿Quién es esa persona? Actualmente el ministro. Entonces ustedes, como estudiantes de Derecho actualizados de esa situación, indican en este momento es Mario Búcaro. Entonces, por ejemplo, se recuerdan en el gobierno de Jimmy Morales era Sandra Jovel, y se recuerdan de ella, ¿verdad? Entonces ella era la que representaba a Guatemala por por la política exterior en ese momento de Guatemala, ¿verdad? Como nos gustara o no nos gustara, el presidente lo puso y nosotros pusimos al presidente. Entonces, al final nosotros somos los que tuvimos el ejercicio de esa soberanía y pusimos a Jimmy Morales. ¿Quién es el que tiene derecho de sentarse? ¿Han visto ustedes, por ejemplo, en esa semana, la sesión ordinaria de las Naciones Unidas? Y se pudo establecer, o se vieron en las noticias, cada uno tiene su escritorio y ahí enfrente dice el nombre del país. ¿Quién tiene ese derecho de sentarse ahí en ese lugar? ¿Será el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores? Pregunta de examen. El presidente vio. El ministro de Relaciones Exteriores. Así es, las dos personas. El presidente y el ministro de Relaciones Exteriores tienen el derecho de ocupar un escaño en las Naciones Unidas. Eso significa poder ejercer el voto, tener voz y tener voto. Nora, usted levantó la mano, cuénteme. ¿Sí le pareció bien el discurso de nuestro presidente? Para mí estaba fuera de contexto. No tenía nada que hablar y lo más como que el tema de moda fue ir a hablar de eso que estaba fuera de contexto, y fue hablar, creo yo que no era el momento para decir eso. O sea, y después vieron ustedes en redes sociales todo lo que le sacaron, o sea, con cachimbrines íbamos a bombardear Rusia. O sea, imagínense, creo yo que no es el momento de hablar eso. Ya lo había hecho en su visita a Ucrania, ya lo había hablado con relación a esto, y obviamente posiblemente lo habló para desvirtuar el tema de la coyuntura nacional que está pasando por acá. ¿A usted le pareció? No, se puso a hablar de Taiwán, de que condenaba a Rusia por la guerra y cosas que yo creo que él no es quien para condenar ni tampoco exigirle a las Naciones Unidas que cosas que él habló fuera del contexto nacional, creo yo, porque en vez de dar algún avance en su gobierno de lo que él trabajó, se logró, lo que habló de otras cosas que no le concernían, pienso yo. ¿Y por qué cree usted que no fue a hablar de los logros o los avances de acá de Guatemala, o habló directamente de Guatemala? Porque no tiene, por ejemplo, mencionó la desnutrición y en Guatemala hay desnutrición. Habló de la contaminación y dando un plazo de 2 años para que se pueda lograr reciclar la basura. Entonces, él habla de contaminación, pero ni siquiera aquí lo pone en práctica, porque la ley, en vez de entrar en vigencia, lo que hicieron es alargar el plazo para que se pueda clasificar la basura. 2 años, yo siento así como... Entonces, ¿de qué estaba hablando él? De Taiwán, de cosas que a él no le concernían, pues. Pero como no tenía de qué hablar. Claro, Honduras nos va a demandar internacionalmente por contaminar sus playas, ¿verdad?
Bueno, entonces, ¿quiénes tienen muchas gracias, Nora. En ese sentido, ¿quiénes tienen el derecho a ocupar un lugar? Esas dos personas, esos dos funcionarios públicos. El ministro de Relaciones Exteriores es el vocero oficial del gobierno, ¿no? Y del Estado. ¿Qué diferencia hay entre gobierno y Estado? A los que comentan ahí en el chat, algún voluntario. O si no, vamos a preguntarle acá a... Vamos a ver. Maite me aparece por acá. ¿Está por ahí, Maite? ¿Me escucha, Maite? Si puede encender su micrófono o su cámara y decirnos qué diferencia hay. Dice que no puede hablar, Maite. Carlos, contame, Carlos. Muchas gracias, Maite. Sí, buenas noches. Buenas noches, contame. Sí, es que el gobierno es la persona y el Estado somos todos, ¿sí? Así como dijeron los compañeros hace ratito. Exacto, el gobierno es aquel grupo de personas que detentan el poder en determinado momento, en determinada situación. Y el gobierno, por eso es que cuando ven ustedes, por ejemplo, sale algún anuncio de Yamatei, dice Gobierno de la República de Guatemala, no dice Estado de Guatemala, sino que el gobierno. Cuando era presidente Colón, gobierno de Álvaro Colón. ¿Por qué? Porque en ese momento es aquel grupo de personas que detentan el poder. Y el Estado, ya hemos ahondado bastante en eso con relación a qué es el Estado. Pues entonces el Estado y el gobierno, esas dos personas, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, es quienes ejercen esa representación. Y el ministro es el vocero oficial ordinario. Es el que siempre va a hablar en nombre de Guatemala a nivel internacional. Pues después puede hablar otra persona, pero en sí, él es el oficial o el ordinario. Entonces, dentro de esos órganos, los principales, tenemos, vean, la clasificación. Hemos estado hablando ahorita de órganos principales, el presidente y el ministerio y el ministro de Relaciones Exteriores. Pero también tenemos a los órganos descentralizados. ¿Quiénes son esos órganos descentralizados? Primera clasificación, y ahora somos en la segunda clasificación. Los órganos descentralizados. Los órganos diplomáticos o agentes diplomáticos. Esto ya lo mencionamos, y los agentes diplomáticos son aquellas personas que representan a Guatemala en determinado momento, en determinada situación, en determinado lugar y en determinado tiempo. Entonces, ¿quiénes son esos órganos descentralizados? Los embajadores, los cónsules y las misiones diplomáticas. Juan, contame, Juan, levantaste la mano. Juan Alberto, creo que no lo abrí bien. Es Juan Francisco. Ah, perdón. Solo que para aclararme un poquito más acerca del Procurador General de la Nación, porque es una figura también dentro del gobierno de Guatemala. El Procurador General de la Nación es el abogado del Estado de Guatemala. Es el que tiene la representación del Estado de Guatemala aquí dentro del Estado de Guatemala. Por ejemplo, y la suscripción de elementos o de contratos a nivel tanto nacional como internacional, pero aquí lo hacemos desde el punto de vista jurídico legal. Por ejemplo, es el representante legal jurídico, es el mandatario del Estado de Guatemala en los asuntos del Estado de Guatemala, ¿ya? Por ejemplo, la suscripción de algún contrato, primero llega y el Ministerio de Relaciones Exteriores es el representante político. Diferencia entre derecho, representación
jurídica y representación política. ¿Quiénes son los políticos y quiénes son los que representan la actividad jurídica o la actividad de derecho, la actividad legal dentro del Estado? Te pregunto, Juan Carlos, ¿qué diferencia hay entre lo político y lo legal? Disculpe, licenciado, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué diferencia encontrás entre la representación política y la representación legal o jurídica del Estado? Que una debe de ser por orden, bueno, por una debe de ser por orden de los estatutos del gobierno, y la otra debe ser solo como figura o vocera del Estado. Sí, así es. Tenés la idea. Pero la diferencia es que a nivel internacional la representación es política. Porque, por ejemplo, Guatemala, el ministro de Relaciones Exteriores lo nombra el presidente. ¿Y cómo llega el presidente? A través de una organización política. ¿Cómo lo escogemos? A través de marcar el signo de su partido político. ¿Se recuerdan? En uno de los anuncios un candidato decía de que para llegar a la presidencia necesitaba jalón para llegar a la presidencia. Y ese jalón o ese carrito que lo lleva a la presidencia es un partido político. Entonces, la representación política va a ser, en este caso, realizada por el gobierno de la República, contrario a la representación legal, que es el Procurador General de la Nación, que tiene sus facultades, sus atribuciones, sus inmunidades, sus prerrogativas, como tal, como abogado del Estado. Ya él va a representar al abogado. Por ejemplo, digamos, en la empresa donde trabajas, el gerente general va a ser el que representa a la empresa y él es el que va a ir a negociar con otra empresa. Su tracto sucesivo, su actividad comercial, él va a negociar, el gerente general, pero a la par de él va a ir el abogado y va a ser el que lo va a asesorar y le va a decir, mire señor gerente, firmemos el contrato porque le conviene a la empresa. Mire señor gerente, no firmemos porque aquí vamos a perder. ¿Me comprendes esa diferencia? Sí, lo estoy comprendiendo bien. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre lo político y lo legal. Lo político va a ser aquel grupo de personas que detentan el poder, el gobierno. Porque, por ejemplo, vayámonos aquí a El Salvador. ¿Quién representa a El Salvador? Bukele, que es el primer, solo imagínense, solo vean ese contexto internacional. Bukele ahorita es el presidente con más aceptación a nivel latinoamericano. Lo tenemos aquí en el sur. Y él representa a El Salvador y que Bukele aquí, que Bukele allá. Muy bien, que dejó sin violencia a El Salvador, ha dejado sin violencia a El Salvador. Está Guatemala, que tenemos al presidente que tenemos, o que tal vez nos merecemos, así como dicen otros. Pero para arriba tenemos a México. Y Andrés Manuel López Obrador es el segundo, después de Bukele, que tiene mayor popularidad como presidente a nivel latinoamericano. Entonces, imagínense dónde estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero su representación, a donde quiera que vaya, es política. El procurador de El Salvador es su abogado, que va a representar a Guatemala, que va a firmar como abogado, va a legalizar la firma imagínense una función notarial. Veo que ustedes están recibiendo un notariado 4 horas. Entonces, esa función, eso que están aprendiendo ustedes, es lo que hace el Procurador General de la Nación. Ejercer la representación, la abogacía y lo notariado por parte del Estado. ¿Estamos bien ahí? Lick y Bukele también está queriendo confederar Centroamérica como un país representativo, porque quiere tomar a Belice como parte de la confederación y a Panamá.
Claro, él es expansionista, él quiere ver una Centroamérica unida, hacer una federación centroamericana, algo así como quería ver, no sé, como al momento de la creación de la República Centroamericana en la, en la, en la independencia de 1821. Pero obviamente todos los países centroamericanos son soberanos, tienen su... imagínense que sea sometido a una consulta popular. Y le pregunta a usted, ¿desea unirse? No, pongamos que la pregunta en la votación sería, ¿está de acuerdo usted en la unificación centroamericana, sí o no? ¿Vota sí o vota no? ¿Qué votaría usted? Según su criterio. Habría que ampliar la información a ver qué políticas son las que convienen a todos los países, porque no se puede tomar una decisión solo por un país. Claro. Entonces, en ese caso, lo que Bukele busca, ¿verdad? Que se suena en rima, es la unificación o la reunificación centroamericana. Que se vaya a dar es muy difícil, imagínense. ¿Unificación territorial es la que busca? Pregunto. ¿O es unificación económica? ¿Qué manda? Pregunto qué unificación es la que pretende Bukele, territorial o económica. Tengo entendido que todo. O sea, si se unifica territorialmente, conlleva la unificación económica. Obviamente ya sería como como nación centroamericana seríamos una potencia latinoamericana. Imagínense uniendo las 5, 6, 7 economías de toda Centroamérica frente Yo no he escuchado de qué habla el señor Bukele, si está hablando de la integración centroamericana como originalmente, digamos, al desligarse de la corona española, quedó las provincias centroamericanas, que estaba integrada por los estados de Centroamérica, ¿no? Pero no sé si eso es lo que pretende o está hablando de una cuestión estrictamente económica y la liberación, digamos, de aranceles. Yo no tampoco he escuchado bien, pero sí había escuchado o leí en algún artículo de periódico de prensa la unificación centroamericana y conlleva la territorial y la económica. Arnoldo, levantaste la mano, muchas gracias por su participación. Arnoldo. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Contame. No, pues básicamente solo para opinar un poco en relación a lo que está en discusión ahorita con el presidente Bukele. Pues según lo que he visto, lo que he leído, pues obviamente su intención es lo que justamente usted decía, licenciado, que busca unificar Centroamérica para pues buscar potencializar económicamente, ¿no? Y aprovechando los puertos que tienen, o por ejemplo del lado del Atlántico, del lado de aquí del Pacífico, pues eso es lo que en cierta medida tiene razón. Considero que tiene razón, porque sí sería bueno pues que se viera un poquito más, no sé, tal vez Centroamérica fuera una potencia mundial también, o pudiera competir con los demás, ¿verdad? Entonces, eso sería bueno, pero al que llegue a ser, pues sí, yo creo que sí va a ser muy difícil, porque tomando en consideración que hay muchos muchos factores políticos, económicos. Correcto. Sí, correcto. Gracias. Y territoriales, sí. Fíjense que es algo es muy interesante este tema relacionado a lo que menciona en su momento la compañera y ahorita Arnoldo. Si se dan cuenta ustedes, no sé cómo decirles, si el mundo o Latinoamérica ha estado bajo la hegemonía de Estados Unidos, del imperio, ustedes ya saben eso. Y el dólar es la moneda oficial casi que mundial. Se compra
se compra el petróleo y todo lo que ustedes saben. Ahorita que vieron economía, cómo se divide o cómo se establece o cómo se emplea la economía a nivel mundial, cómo soporta el dinero, porque el dinero tiene ese valor en diferentes partes del mundo. Y lo respaldan a través del oro, a través de la Reserva Federal. Todos los países, por ejemplo, vieron a ustedes ahorita que hubo un golpe de estado en África, Nigeria y todo, en Níger y en Nigeria. Entonces, Francia se vio afectada porque es parte del oro o en este caso, si no estoy mal, era de litio, no recuerdo. Pero entonces, y parte de eso, de lo que hablamos de Bukele, es también la reunificación y como decía el compañero, la potencialización de regiones, porque la región, los oponentes de Estados Unidos como tal, están creando una nueva moneda, que es el BRICS. ¿Han escuchado ustedes sobre eso? Entonces, y esto es una moneda que pueda competir con el dólar. ¿Y qué es el BRICS? El BRICS es el acrónimo de los países que están formando esa posible moneda que se vaya a hacer. Entonces, y los primeros países que se unieron a esto fue Brasil, China, Rusia, Sudáfrica, también China, Irán, y por eso es que le pusieron BRICS, porque es la primera letra de cada país. Entonces, y se Es están la uniendo India, más, licenciado. y también la India. Entonces también ya se unió Irán, ya se va a unir Arabia Saudita, y Arabia Saudita es uno de los países mayores de exportación de petróleo. Entonces imagínense cómo está Estados Unidos ahorita. Tal vez en riesgo o alerta de lo que pueda pasar con esta posible moneda que se crea. Entonces, me imagino que Bukele, su idea también es de que Centroamérica, porque países pequeños como es la Federación Centroamericana o nuestra región, no podría competir contra esos gigantes económicos. Entonces, posiblemente por ahí venga la idea de Bukele, ¿verdad? Es un paréntesis. Lo dejo como tarea para que lo busquen y se despejen esa duda. O sea, no la van a entregar, es algo así como que les quede la duda y que lo busquen en internet para ampliar su conocimiento. Bueno, ¿quiénes son hablábamos de quiénes eran los órganos agentes diplomáticos? Los agentes diplomáticos estaban formados en este caso, como órganos descentralizados. ¿Y por qué descentralizados? Entonces, ¿se recuerdan ustedes también de teoría del derecho, teoría del Estado, como las entidades autónomas, centralizadas, descentralizadas, la concentración, la desconcentración? Entonces, parte de esa desconcentración o descentralización son los agentes diplomáticos que tienen la representación del Estado en otros países. Y viene a la pregunta también esto, ¿cómo se puede establecer que esos países van a aceptar a esas personas como representantes de Guatemala en otros estados? ¿Por qué? Porque es el poder político, es el poder o el gobierno de este estado, en el caso de Guatemala, que nombra a una persona para que ejerza esa representación en otro país, pero siempre va a ser político. ¿Y quién ejerce ese poder político? Los partidos políticos. ¿Por qué lo ejercen ellos? Porque es el vehículo que, en este caso, el sistema presidencialista de nosotros, que lleva al presidente a través de un partido político. Y ustedes están empapados del tema ahorita relacionado a la coyuntura nacional. ¿Qué partido político llevó al presidente Yamatei? El partido Vamos. A Jimmy, FCN Nación, Frente de Convergencia Nacional, en Nación.
ahora Arévalo, Movimiento Semilla. Son partidos políticos que tienen esa representatividad y tienen a esas personas en el poder y son las que ejercen ese poder frente a otros estados. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, dentro del agente diplomático o el órgano diplomático, en sentido amplio, un agente diplomático es una persona que representa al jefe de Estado y siendo este que se personaliza del Estado mismo, por extensión del agente diplomático y personaliza al Estado en el extranjero. Pero ¿qué diferencia hay entre misión diplomática y política exterior? ¿Qué entienden ustedes por misión diplomática y una política exterior internacional? Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Jorge del Mundo creo que te llamas. Eduardo, Jorge Eduardo. Vamos a ver. Milton. ¿Estás por ahí, Milton? Marilena. ¿Está por ahí? ¿Será que no están recibiendo clases? ¿Será que solo dejan prendida la cámara y el... Milton, ¿puedes encender tu micrófono? No quieren, bueno. Entonces la diplomacia se iban a ganar 10 puntos de contestar esa pregunta, pero no quisieron 10 puntos. Entonces la diplomacia es el... Vamos a ver quién habla. Lig, disculpe, la política exterior es como, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Ajá. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la O los entendés? convenios internacionales, de, por ejemplo, de los derechos humanos, de los migrantes. Esa sería una política exterior. No, aquí esa sería una diplomacia, porque sería una persona encargada de poder poner a Guatemala en el contexto de esa convención, ser parte de esa convención, apoyar esa convención, participar en esa convención. La política exterior es, por ejemplo, Guatemala, parte de su política exterior es tener buenas relaciones, en este caso, con todos los países con los que tiene comunicación o tiene relaciones. Y esas relaciones serían los tratados de libre comercio, su política exterior sería de ser amigables con todos los países y no declarar la guerra a Rusia, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, la política exterior sería de, bueno, ¿qué les digo yo? Bueno, Brasil, nosotros vamos a venderte el grano de café, pero vendenos granos de maíz, por ejemplo, un intercambio comercial. Su política exterior va a ser amigable relacionada a la economía. Su política exterior va a ser amigable con relación a la política. Intercambiemos, hagamos tratados, por ejemplo, de extradición entre Brasil y Guatemala. Con Panamá, por ejemplo, no hay, su política exterior podría ser crear un tratado de extradición, porque no hay, en Guatemala y Panamá no tienen esa extradición común, ¿ya? Entonces, y la diplomacia va a ser el instrumento por el cual se lleva a cabo la política exterior. La política exterior va a ser establecer esas relaciones entre estados. Guatemala quiere tener, por ejemplo, en Estados Unidos, que no deporten a los migrantes, por ejemplo. Su política exterior va a ser apoyar al migrante que está en Estados Unidos.
¿Y cómo lo va a hacer? A través de la diplomacia. Fomentar, aquí escribe, ya no vi el nombre, pero aquí escribe un compañero que dice fomentar la cooperación. Por ejemplo, la cooperación entre seguridad, su política exterior es brindar seguridad a todos los guatemaltecos y lo hace a través de implementar sistemas de seguridad, solicitarle a Estados Unidos, a México, ¿qué puedo decirles? Consejos para la seguridad nacional. Entonces, enviar a agentes de la Policía Nacional Civil a aprender a cursos en el extranjero, pero lo hace, esa va a ser su política amigable, esa es su política de cooperación. Pero ¿quién va a ir a negociar de primero eso? Van a ser los diplomáticos que el presidente ha nombrado para tal efecto. Entonces, aquí volvemos a caer en por ejemplo, la política exterior es el objeto y la diplomacia va a ser ese carrito o ese transporte para poder llevar a cabo la política exterior. Y relacionado a lo que decía el compañero, que las convenciones también puede ser una diplomacia, pero a través de órganos especializados. Por ejemplo, digamos, con relación a, digamos, ampliar o modificar, pongamos el nombre ampliar, la política exterior, una convención sobre los derechos del niño, o la convención contra la delincuencia organizada, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, todo esto. ¿Será que mandamos a alguien del Ministerio de Comunicación a que vaya a hacer eso, a participar en esa convención de derechos? ¿Qué creen ustedes? En Guatemala sí sucedería eso, Lick, que no es conveniente, por supuesto, ¿verdad? Sí, obviamente mandarían a una persona que no tiene el conocimiento, la expertise o la experiencia para eso, ¿verdad? No debería ser así porque, como les digo, o sea, hay que vivir la realidad y usted tiene razón. Pero en este caso de enseñanza-aprendizaje nosotros debemos ser objetivos y verlo desde el punto de vista objetivo. Tendríamos que mandar o enviar a un experto, por ejemplo, en derecho de la niñez, en un juez de la niñez, un fiscal de la niñez, el encargado de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, alguna ONG que se dedique a proteger a la niñez. Ese sería la persona idónea que llegara a esa convención. Pero puede pasar lo que usted dice, ¿verdad? Entonces, la diplomacia va a ser esa reunión, la diplomacia va a ser esa conjunción de actividades que va a tener una persona nombrada por el presidente, el vocero oficial que puede ser el Ministerio el Ministro de Relaciones Exteriores o el canciller, como ya lo hemos manejado o lo hemos dicho, o también una persona que ellos representen o que ellos deleguen para hacer eso. Y él va a ir en nombre de la diplomacia de Guatemala, en nombre de la representación de Guatemala, a suscribir un tratado de política exterior, la cooperación, un tratado de comercio con Cuba y Guatemala, por ejemplo. Vamos a importar tabaco y vamos a comprar tabacos, pero por favor también mándenos médicos, por ejemplo. Se me ocurre ese ejemplo. Entonces, la política exterior es aquello que el Estado de Guatemala quiere para su país, para nosotros. Y le digo nosotros porque lo hace con el objeto del bien común. ¿Y qué es el bien común? El bienestar, el desarrollo integral de la persona humana, en este caso nosotros los guatemaltecos, y por eso es que Guatemala necesita hacerlo de esa forma. ¿Y quién lo nombra? Ya sabemos que es el presidente o o el ministro de Relaciones Exteriores por delegación. ¿Y cómo se clasifican esos diplomáticos? Puede ser el embajador, los enviados extraordinarios, los cónsules,
los encargados de negocios, por ejemplo, vamos a enviar por ejemplo, si queremos un tratado de libre comercio o tratado comercial con México, vamos a enviar a alguien del Ministerio de Economía, representado, alguien que sepa de economía, alguien que sepa de negocios, pero también vamos a enviar a un representante del CACIF, que es el que conoce, o por ejemplo, vamos a negociar importación y exportación de cualquier producto. Entonces, esa misión también representa a Guatemala para el bienestar común de nosotros. Entonces, esa es la diferencia entre diplomacia y la política exterior. La política exterior es una política de Estado y la diplomacia es la persona que va a ir a ejercer esa política de Estado. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Y Licenciado, ¿puede repetir lo último, licenciado? Perdone, no, estaba anotando lo último que dijo, política exterior, que dijo, se resume. Ahorita voy, Carlos. La otra compañera que habló dice, Diana, cuénteme, Diana. Ahorita voy, Carlos. Cuénteme, Diana. Se nos perdió. Bueno, vamos a ver, Carlos. Vamos a ver, Karen. Blanca, Folgar. Ahorita voy, Carlos, no te me vas a ir. Blanca, cuénteme. Sí, solo como para resumir, digamos, lo que usted nos explica. Me gusta mucho comparar, por ejemplo, el Estado es la macroeconomía, ¿verdad? La diplomacia la va a ejercer entonces cualquier representante del Estado que vaya a promover una cooperación entre países, ¿verdad? Ya sea en un ámbito jurídico o en economía. Por ejemplo, la contabilidad, pues la Contraloría de Cuentas, todo lo que tiene que ver con defender los derechos, la Procuraduría, así, ¿verdad? Entonces, las políticas serían como en una empresa, las políticas de todos tienen que usar uniforme, todos tienen que, o sea, los límites o las cosas a respetar entre un país y otro. Lineamientos que para, por ejemplo, un convenio, ya sea un tratado de comercio o de migración o algo así, que tienen que respetar ambos países para que haya orden y control. Sí, fíjese que sí, efectivamente, tal como lo menciona usted, la política exterior, como les digo, es política de Estado. ¿Y qué es una política de Estado? La política de Estado va a ser llevar a cabo programas a favor de la población. Y la diplomacia es esas personas, o va a ser la forma en que van a ir a ejercer esa política exterior. Hasta ahí es lo que su primera pregunta. La segunda pregunta que usted indica, ya no la escuché porque se entrecortó y mencionaba algo sobre la empresa privada. ¿Lo puede repetir? Le decía como a manera de mejor comprensión, como por ejemplo, cómo funcionan las políticas en cualquier empresa, por ejemplo, con políticas contables o políticas de vestimenta, políticas de trato entre compañeros, cosas así, o sea, lineamientos a respetar por ambos países para un buen control y los intereses de cada país, ¿verdad? Claro, ¿se recuerdan los primeros días de clases que vimos? ¿Cuáles eran las características del derecho internacional público? Donde había comunicación y buenas relaciones entre estados. Parte de eso y parte de la función diplomática o del diplomático o de la persona que
a quien le ponemos el uniforme de diplomático y que dice aquí diplomático en el pecho y en la espalda, dice diplomático, es tener esas buenas relaciones con otros estados a través de esas facultades plenipotenciarias que ya vimos que es, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tal como usted lo menciona, es tener esa comunión, esa entre estados para una convivencia en paz. Porque imagínense que Guatemala abuse de su poder con relación a frente a otro estado, ya tenemos un enemigo, como pasó ahorita en las ¿cómo se llama? No es enemigo declarado con lo que dijeron en las Naciones Unidas, sino que dijo nosotros guatemaltecos, ¿va? Pero yo no le di permiso a él que dijera eso, ¿va? Por ejemplo. Levi, contame, muchas gracias por su participación, Blanca. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, aquí, entonces, por ejemplo, una misión diplomática es, por ejemplo, como se ha dado aquí en Guatemala, que muchas veces se van comisiones, se van varios ministros, y a ver qué consiguen no para Guatemala, sino que para ellos, porque ya cuando consiguen las ayudas, pues ya no vienen para Guatemala, o vienen para Guatemala, pero no para lo que ellos pretendían. ¿Algo así? Sí, así es, solo que quitémosle no para Guatemala. Usted piense, como le digo, pensémoslo de forma objetiva, aunque no sea real. Es para Guatemala que es que el Estado hace esos convenios, esa diplomacia. Es para el Estado. Si usted se va al preámbulo de la Constitución, ahí establece, ¿y por qué se llama preámbulo? Porque ahí establece qué es lo que quiere la Constitución ejercer sobre todo el territorio y sobre todas las personas. Seguridad jurídica, relaciones entre los estados, invoca el nombre de Dios, establece todo lo bueno y lo que quiere para Guatemala. En ese momento los constituyentes hacen la Constitución a favor de Guatemala, del Estado y de las personas, y se materializa en el bien común. ¿Qué es el bien común? El bienestar, el desarrollo integral de la persona. ¿Qué significa el desarrollo integral? Usted desarrollarse profesionalmente, tener salud, tener educación, tener recreación, tener una familia, poder tener libertad, tener seguridad jurídica, seguridad material. A eso se refiere el bien común, la oportunidad de desarrollo, trabajo. Entonces, y Guatemala, al mandar o enviar esas comisiones internacionalmente, es para hacerlo, para tener esa herramienta a favor de Guatemala. Lo que pase después, ya sabemos el resultado, ¿verdad? Y lo que usted dice es cierto, o sea, y tiene toda la razón, pero se hace con el objeto del bienestar común en Guatemala. Carlos, preguntaba sobre lo último era relacionado a la diplomacia y la política exterior. Primero, la política exterior es una política del Estado. ¿Y qué es política del Estado? La política del Estado es hacer algo a favor del Estado. Por ejemplo, la política del Estado a favor de la nutrición es darle comida a los niños de escasos recursos, mantener una dieta balanceada, llena en nutrientes, en calorías, en vitaminas, a los niños en época escolar. Esa es una política de Estado. Política de Estado, seguridad, es que salgas a la calle con la seguridad de que salgas y no te vaya a pasar nada, y no te vayan a asaltar, no te vayan a robar tus cosas, no vaya a haber una balacera y todo eso, ¿verdad? Esa política de seguridad es la que hace el Estado a través del gobierno ejecutivo, del organismo ejecutivo, para el bienestar de la población. Y la política exterior, y todo eso que lo anterior era con relación a la política interior, lo que está pasando en ese límite
de Guatemala. Pero la política exterior es afuera de esos límites. Y quien ejerce aquí en Guatemala, dentro, en el interno, son funcionarios públicos, ya sea electos por nombramiento, por posición o por o ser electos, ¿verdad? En la política exterior son siempre funcionarios públicos, pero tienen el apellido de diplomáticos, y ese apellido de funcionario público diplomático es como le mencionaba o le explicaba yo a Carla, a Blanca, relacionado a que se pone el uniforme o una chaqueta que dice diplomacia y dice diplomático en la espalda, diplomático en el pecho, y él va a negociar esa política exterior que tiene el Estado de Guatemala frente a otros estados. Y ponía el ejemplo de ¿cómo se llama? El comercio, en materia de seguridad, cursos hacia la policía, por ejemplo, para contrarrestar el crimen, cursos hacia los jueces para que se especialicen en niñez, en violencia contra la mujer, en trata de personas, en extorsiones, en narcotráfico. Entonces, esa política, quienes van a negociar, miren señores México, ayúdennos, sabemos de la capacidad de ustedes con relación a los trenes, por ejemplo, ahorita que está de moda los trenes, llevamos a personas del Ministerio de Comunicación a ver cómo funciona los trenes allá o cómo realizaron esa infraestructura de los trenes. Entonces, que por cierto ya tuviéramos Tren Maya aquí en Petén, pero no quisieron. Entonces, esa diplomacia es esa política exterior la ejercen los diplomáticos, ¿ya? Son esas personas físicas que realizan los diplomáticos. ¿Estamos bien, Carlos? Sí, Lick, gracias. Bueno, está bien, con eso finalizamos el día de hoy. Les agradezco su atención a todas las personas que quedaron en la clase ahorita, porque se salieron varios. Los veo el día lunes. Lick, el lunes creo que no hay clase. Yo estaba viendo un comunicado de la facultad por el Día del Abogado que iba a caer domingo. Ah, bueno, entonces hacemos tarea en el curso. ¿No has alguna tarea, Lick? Hoy no, vamos a ver si lo hacemos el lunes, pero Lick, buenas noches, disculpe, fíjese que yo solo quería saber si de verdad no se va a poder subir la tarea, ya que decía que se podía entregar a las 11:59 y cambió la hora. no, en ningún momento de parte de nosotros se dijo a las 11:59. Estaba para las 12 del mediodía, después se amplió a las 6:30. Era la última hora para subirla. Ah, bueno, gracias, Lick, muy amable. Bueno, entonces los veo si no los veo el lunes, los veo el viernes. Se cuidan, muchas gracias por su participación y por haber... Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Feliz día del abogado.